Este es el kit astrológico para sobrevivir al apocalipsis número 29. Y hoy hablamos del poder, la potencia y Plutón que se pone directo para volver a entrar en Acuario, ya definitivamente. Hace tiempo que venimos viendo cómo Plutón toca Acuario, entra a los primeros grados y vuelve a Capricornio. Ya pasó dos veces. Y esta tercera vez ya entra definitivamente. En la próxima retrogradación que haga Plutón, va a llegar hasta los primeros grados de Acuario, pero ya se queda en Acuario. En el año 2044, Plutón entrará en Piscis, abandonando Acuario definitivamente, y cerrará este ciclo que termina de comenzar en estos días. El ingreso es en los próximos días, primeros días de noviembre. Pero me gustaría que hablemos de estos temas centrales de lo plutoniano para poder trabajar un poquito con algunos de los elementos fundamentales que nos va a llevar a elaborar y a revisitar. Lo primero que diría respecto del poder es que tiene un gran componente de destrucción, de daño, está muy asociado a lastimar, a dañar, a destruir, a romper, a desarmar. Aquel que tiene poder tiene la capacidad de generar en los demás y en los demás daño, dolor. Y esto, si bien es cierto, porque hay una parte de poder que se usa normalmente para el sometimiento, también me parece interesante empezar a pensar socialmente en que hay algo de este lugar de sometimiento que no está tan vinculado al poder como a la impotencia. ¿Qué hace quien tiene poder? ¿Toma a otro para su propio beneficio, convirtiendo a una persona en un mero objeto que usa para sus fines? ¿Eso es tener poder? Mínimamente nos invito a hacer un doble clic acá y a observar y a pensar sobre este tema. Nos invitaría a pensar al poder no como aquello que somos capaces de acumular o a cuántas personas somos capaces de someter, sino como algo a lo que de algún modo u otro nos entregamos. Desde una perspectiva plutoniana, claramente vamos a encontrarnos con el poder como el poder de controlar. Mientras más poder tengo, más cosas están bajo mi control. Y tener más poder es tener más control. Pero esta no es la esencia y el corazón de lo plutoniano, sino una reacción a su energía. ¿Por qué? Porque en Plutón nos encontramos con lo excesivo, con lo que nos excede. Entonces, una primera reacción frente a lo que nos excede es intentar controlarlo. Y me siento más poderoso, más poderosa, en la medida en la que tengo la capacidad de controlar esto que me excede. Una forma de pensar el poder, diferente, alternativa a esta forma ligada a cuánto soy capaz de controlar, tiene que ver con justamente lo contrario. Cuán capaz soy de vincularme con aquello que me excede de una forma más o menos orgánica, más o menos potente, sin quedar ni atrapado ni atrapante de nada ni de nadie. Vivir esa relación con lo excesivo de un modo más o menos libre y potente, creativo, constructivo, transformador. Podría decir que el poder es, en última instancia, darle lugar a lo que nos excede, sin que eso que nos excede nos destruya, nos rompa, nos lastime, nos dañe. Darle lugar a lo que nos excede de un modo constructivo y productivo y potente. Decía que Plutón muchas veces se va a asociar al control, pero que en su esencia más profunda Plutón tiene que ver con el espíritu. Hay dos grandes lugares en donde podemos pensar el exceso en relación a lo plutoniano. Uno es el espíritu y otro es el cuerpo y la energía libidinal y sexual. Entonces, por la mano del espíritu, por la vía del espíritu, podemos ver en Plutón la fuerza de algo que nos trasciende. Pero esta frase de Hermes que dice, no es que tenemos un espíritu, sino que somos algo que el espíritu tiene. El poder sería, ni más ni menos, que estar en sintonía con nuestro propio espíritu. Podemos, en la medida en la que somos nuestro espíritu, mientras más nos acercamos a ser nuestro espíritu, mientras más nos acercamos a hacer los gestos que nuestro espíritu viene a hacer a este mundo, más poder tenemos, más potencia. Y mientras más nos desintonizamos con este viaje de nuestro espíritu, con este aprendizaje de nuestro espíritu, más impotencia, menos podemos. ¿Por qué? Y porque poder no es una abstracción social que se supone que sí. Poder va a tener que ver con algo de lo que realmente tiene que ver conmigo. Yo puedo cuando eso que puedo me hace, me constituye, me compone, tiene que ver con lo que yo soy. No cuando puedo algo en abstracto que tiene que ver con el otro. Entonces, poder tiene que ver con
una individualidad que puede, una individualidad potente. No con un lugar de abstracción, con un lugar objetivo. El poder, claramente, a nivel social, a nivel general, se asocia mucho con nuestra capacidad de, insisto, someter, sojuzgar a otros y a otras. Retomando entonces, podríamos postular que el poder tiene que ver con la capacidad de entrar en sintonía con los gestos que busca nuestro espíritu en nuestra propia vida. ¿Para qué tiene nuestro espíritu esta experiencia humana? ¿A qué está jugando nuestro espíritu en esta encarnación, en esta vida? Bueno, mientras más cerca estoy de entregarme a aquello a lo que vine a esta vida, bueno, más poder, más potencia. Esto también, en términos concretos, se va a experimentar como una sintonía con lo propio, con las propias preguntas, con los propios recursos, con las propias necesidades, con la propia vida. Mientras más en sintonía estoy con mi propia vida, con mi propio destino, más poder, más potencia. El poder y la potencia no son exactamente lo mismo, ahora vamos a hacer una pequeña distinción, pero me gustaría pensar que tanto el poder como la potencia aparecen hermosamente, prodigiosamente, en cuanto podemos lograr desplegar ese propio propósito. Y en relación a ese propio propósito, nos vamos a encontrar con otros y con otras. ¿Qué quiero decir? El poder nos entrelaza. Nos entrelaza como sujetos a otros y otras sujetos, a otras personas, a otras individualidades. No se tiene poder en soledad. Si ven que una persona muy poderosa se va quedando cada vez más sola, entonces hay algo más ligado a la impotencia que al poder. El poder no produce, el poder pensado astrológicamente, el poder en relación a lo plutoniano, no produce aislamiento, soledad, reclusión y recorte del resto de la sociedad, sino entrelazamiento. El poder es poder con un otro. Podríamos pensar también en esa distinción que me parece fundamental. El poder puede ser pensado como poder con o como poder contra. Poder con es poder con alguien, es poder con algo, es poder junto, quiero decir, ¿no? No poder vencer y derrotar, que sería el poder contra, sino poder encontrarme y producir en cierta relación de interdependencia. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, en tanto me encuentro con el otro, algo de mi propia potencia crece y la potencia del otro también crece. En cuanto me encuentro con algo, algo de mi propia potencia se entrelaza con esto, con lo que me encuentro, y en eso esa potencia crece. La potencia es potencia de asociación. Este tránsito de Plutón en Acuario va a poner mucho énfasis en esto. ¿Cuál es el poder de asociación que tenemos socialmente, muy fundamentalmente, porque está en Acuario? ¿Cuál es la potencia que hay de poder entrelazarnos profundamente con la red humana de la que somos parte? ¿Qué nos permite ese entrelazamiento social? Es una pregunta muy fundamental para este Plutón. Claramente habrá muchas de las preguntas que traiga esto que tengan que ver con esto que decía antes del control. ¿Cuál es el control que tenemos sobre esa red? ¿Cuál es el control que tenemos sobre el entrelazamiento social? Pero en algún punto, muchos y muchas tendrán la pregunta de cómo construyo una potencia social, colectiva, política, en ese entrelazamiento común con el otro y con la otra. El poder entonces puede ser pensado como un poder con otros y con otras con quienes me entrelazo para que ese poder se incremente, y poder sobre, que tiene que ver con esto de poder tener poder sobre otras personas, sobre la naturaleza, sobre la vida. Yo tengo poder sobre las otras cosas. Ese poder sobre es un poder que existe, que es real, pero que es el más pobre y que podríamos hasta incluso pensarlo en términos de impotencia. Aquel que busca tener poder sobre las cosas, busca protegerse y defenderse. Y aquel que construye un poder con el otro, los otros, las otras, y poder con la naturaleza, con la vida, con lo que le excede, el que busca poder con, en conjunto a lo que le excede, es alguien que realmente puede. Entonces, en esa separación me parece muy interesante llevarnos esta idea de que muchas veces asociamos las personas poderosas con las personas crueles, dañinas y destructivas, y yo propongo que empecemos a ver la impotencia en eso, que empecemos a ver lo que no puede el otro
y que elige en muchas ocasiones destruir, lastimar y dañar, porque justamente no puede construir, no puede en generar una no puede generar un espacio de dulzura, de afecto, de cariño, un espacio que orgánicamente sea fiel con algo de lo que trae en su propia alma. Somete porque teme. Del mismo modo que muchas veces el temor nos lleva a sostenernos en situaciones de padecimiento, es también el mismo miedo, el terror, lo que me lleva a someter a otros. Buscando evitar, por ejemplo, ser sometido, ser sometida. Buscando evitar el daño que el otro sería capaz de hacerme si tuviera la oportunidad. Bueno, cuando yo puedo con el otro, se construye y se entreteje una confianza desde donde es posible producir, crear, construir. Por otro lado, traigo que la distinción entre poder y potencia es útil porque la potencia tiene que ver muy directamente con algo de la capacidad de crear, de producir y de engendrar, y en el poder ya nos encontramos con algo un poco más cristalizado que va a tener cierto peso social. Yo tengo un poder porque tengo un micrófono. Y este micrófono me permite grabar esto que estoy grabando y que ustedes lo escuchen. Tengo un poder porque tengo ciertos conocimientos técnicos que se fueron acumulando y permiten que una potencia propia, la potencia de mi voz, de mis ideas, de mis pensamientos, lleguen a ustedes. Entonces hay algo ahí que diferencia algo más dinámico, la potencia, y algo que va generando cristalizaciones, el poder. De algún modo u otro, todo cuerpo, toda vida, toda subjetividad está atravesada de ciertos poderes. Estos poderes que le permiten justamente que su potencia se despliegue. Esa potencia activa, dinámica, se va a entrelazar con elementos que señalan cierto poder, que constituyen cierto poder y que articulan la posibilidad de desplegarse en el mundo, ya sea a través de la palabra, de la escritura, de un oficio, de una profesión, de, no sé, de la carpintería, a través del medio que fuese. Pero en cualquier caso, esa potencia creativa de lo propio se va a desplegar a través de determinados elementos que construyen esa trama de poder desde donde nos desplegamos. Plutón, transitando el signo de Acuario, va a evidenciar, a cuestionar y a transformar esas tramas de poder que se van cristalizando a nivel social. ¿De qué modo mi posición social implica una serie de recursos de poder, una serie de elementos de poder que permiten que mi potencia tenga más alcance o menos alcance? ¿Cómo nuestra sociedad potencia y limita las diferentes potencias individuales? ¿De qué forma, qué relación hay entre esto que se supone que lo marca todo, que es el mérito individual, y la realidad material que se produce y se construye? Y me parece que es muy interesante el tránsito de Plutón en Acuario para observar algo que yo vengo trayendo un poco incesantemente en cada emisión, que tiene que ver con poder observar la relación entre lo individual y lo colectivo. No estamos solos y solas en este mundo, sino que somos parte de una serie de tramas que van a marcar hasta dónde llegamos cuando hacemos un gesto, qué implica y qué produce un gesto nuestro, qué alcance y qué extensión tiene. ¿Qué vertiginosidad puede adquirir la dinámica de movimiento de aquello que nosotros decimos? Hay una democratización muy interesante en nuestra época de las circulaciones de poder, de las circulaciones de información, de las circulaciones... piensen que antes ser famoso, yo cuando era chiquito, eran los 90s, y los famosos eran unas entidades casi deidades, ¿no? Y hoy el sistema de famosos está absolutamente transformado. Tengo un amigo que tenía un poema que decía que se encontraba con Víctor Hugo en un bar en Uruguay, que se ponía a charlar y le decía, no, pibe, acá en Uruguay el sistema de famosos no funciona. Un libro de Ale Raymond, un amigo que ahora vive en San Marcos. De alguna forma hay algo de que en nuestra época el sistema de famosos no funciona o se ha extendido y se ha atomizado a tal punto de que cualquiera es famoso en su propio territorio, ¿no? Tengo un Instagram con, no sé, 5.000 seguidores y soy la famosa, el famoso de mi Instagram de 5.000 seguidores. Hay un nivel de democratización de la información, del acceso a la información, pero no solamente del acceso, sino también de la producción de información. Cada vez más hay perfiles de astrólogos y astrólogas que hablan de astrología. Cada vez más hay perfiles de políticos y políticas que se autopublicitan en sus propios perfiles. Economistas que arman podcasts.
de inversiones, de médicos, médicas, cada vez más la proliferación de la información encuentra medios diferentes para democratizarse. Esto obviamente, ¿no? Hay grandes plataformas teniendo unas ganancias increíbles de esto, que ustedes estén escuchando esto genera una ganancia para YouTube o para Instagram o para Spotify, pero a la vez esas grandes plataformas democratizan la producción y el acceso a la información. ¿Qué tiempo trae este Plutón en Acuario que trae tanto esto, ¿no? Esta transformación la pensaría mucho desde Plutón en Acuario. Esta democratización la pensaría mucho desde acá. No tanto por lo que viene pasando, que bueno, no, Plutón estaba en Capricornio hasta acá, sino por lo que puede pasar, el alcance que puede tener este nivel de atomización. ¿Por qué? Porque con Acuario pensemos la imagen de una red compuesta por una infinidad de puntos que están entrelazados entre sí. Hola, Internet, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué ejemplo más claro de lo acuariano que sos? No lo puedo creer. En este tiempo en donde la Internet tiene la extensión y la profundidad que tiene, ¿qué efectos tendrá Plutón transitando Acuario? Vuelvo a pensar, la última vez que estuvo en Acuario, Revolución Francesa, transformación absoluta del paradigma de Estado, de organización social, una transformación profundísima. Antes de eso estábamos en el feudalismo. Viene Plutón en Acuario, pum, mate, caída a la modernidad. Claro, ¿no? Capitaliza todo lo que venía pasando, la revolución industrial y etcétera, pero lo que hace este Plutón en Acuario es darle un contenido más claro en la conciencia humana a una serie de transformaciones materiales y concretas que se venían produciendo. Esto es algo que en paralelo podríamos pensar a Plutón en Capricornio trayendo una serie de transformaciones tecnológicas, científicas, políticas, que Plutón en Acuario terminará de articular de un modo completamente diferente en nuestro modo de organizarnos socialmente. Insisto con la palabra democratización, porque obviamente no soy inocente y hecha la democratización, hecha la trampa, una de las grandes estrategias electorales con las que muchos gobiernos están ganando elecciones últimamente es el microtargeting, y que tiene que ver con mentirte dedicadamente. El microtargeting es: mandale esta publicidad a todas las personas que siguen páginas de perritos y está el candidato acariciando un perrito. Mandale esta publicación a todas las personas amantes de los gatitos y está el candidato acariciando un gatito. Mandale esta publicación a todos los xenófobos, tu candidato siendo xenófobo. Mandale esta publicidad a a todas las personas que son más progres y el candidato relativizando un poco sus dichos de ultraderecha. Entonces, el microtargeting lo que hace es una trampa en este proceso de democratización. La trampa de decirle a cada quien lo que quiere escuchar. El peligro de esta democratización y de esta capacidad infinita de atómicamente producir información son las fake news y es también el emburbujamiento. Dos efectos muy fuertes de nuestro tiempo. El emburbujamiento es probable que con la entrada de Neptuno en Aries se vea en crisis y estallen muchas burbujas y nos topemos con una realidad que por más que la querramos disfrazar, tiene su característica, tiene su particularidad y es, algunos elementos de esa realidad son comunes a todos, algunos de los elementos de esa realidad afecta a algunos y no a otros, algunos elementos de esa realidad beneficia a unos y no a otros. En fin, en cualquier caso, ese efecto burbuja probablemente se rompa con el ingreso de Neptuno entrando en Aries, pero es a su vez una marca de lo que producen las nuevas tecnologías y la democratización del acceso a la información y de la producción de información. Voy a que este Plutón en Acuario va a traer la transformación social y en la conciencia de lo humano que tiene que ver con poder actualizarnos a todos los desarrollos tecnológicos que vienen sucediendo con Plutón en el signo de Capricornio. Si en el pasaje anterior hubo una actualización política de la revolución industrial, ¿por qué digo esto? Porque fundamentalmente lo que pasó es que una clase social en ascenso, que era la burguesía, que se dedicaba a fabricar, a producir y a comerciar, empezó a tener control político sobre los diferentes estados y los diferentes países. Ya no era más la vieja nobleza ligada más al mundo agrícola, sino que pasó a ser esta burguesía ligada más al mundo industrial.
Entonces, ¿qué sociedad vendrá y qué esta estructura política vendrá con este pasaje de Plutón en Acuario que actualiza los cambios que hubo sociales en la producción, en las tecnologías y en un montón de áreas de nuestra vida? Todo esto aún es prácticamente inimaginable, pero podemos empezar a jugar un poquito con esto que traerá Plutón transitando el signo de Acuario. Mientras tanto, me quedo en la observación del poder. Y me quedo en la observación del poder como sinónimo de entrelazamiento, tanto social como con el mundo. Con el mundo quiero decir, tengo más poder mientras más virtuosamente me entrelazo con la naturaleza, con la vida, con aquello que me excede y que me compone, me constituye y me alimenta. Someter a la naturaleza es un modo de autodestrucción. Entonces el control muchas veces lleva a esto, a una autodestrucción. Gran cosa que trae lo plutoniano. Plutón habla profundamente de la muerte. En muchas ocasiones es la propia incapacidad de alojar esto indecible de la vida lo que hace que nos conduzcamos a la muerte. En muchas ocasiones, querer tener control sobre las cosas produce muerte. ¿Por qué? Y porque la vida está en un proceso incesante de transformación y de movimiento. Cuando quiero detenerla, cristalizarla, enfriarla, voy a comprimir a la vida y en esa compresión en muchas ocasiones lo que voy a producir es la muerte. Entonces, encontrarme con lo vital es encontrarme con algo excesivo, que me desborda, que no controlo, que no manejo, frente a lo cual yo puedo tener una relación más o menos fluida, más o menos armónica, más o menos esto, puedo danzar más o menos alegremente con la vida. Y esto es justamente tener poder. Esa capacidad de danzar con la vida, esa capacidad de reacomodarnos a los cambios que trae, es tener poder. En muchas ocasiones es el miedo, por experiencias vividas, por el dolor de lo vivido, lo que hace que tengamos una falta de plasticidad. A mayor plasticidad, mayor vitalidad, a mayor vitalidad, más poder. Mientras más plásticamente puedo dialogar con la existencia, más poder tengo sobre las cosas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, más puedo actualizar mi potencia produciendo cosas que tienen que ver conmigo y con mi propio destino. Conmigo y con mi propio destino, insisto, no quiere decir me quedé solo y aislado, sino que quiere decir me entrelazo con mi sociedad, con mi tiempo, con mi época, con mi contemporaneidad. Ser quien soy es ser contemporánea, contemporáneo de mí mismo, de mí misma. Esto es interesante porque de alguna forma el poder es esto, es entrelazar esto que hay en mi mundo interior con aquello que hay en el mundo exterior. Yo puedo en tanto hago este movimiento. Yo puedo en tanto esto que hay dentro mío se entrelaza con aquello que me excede. Es lindo porque esto que hay dentro mío también me excede en alguna medida, ¿no? Y acá está la otra parte de lo plutoniano. El espíritu y la sexualidad y la libido. Fuerzas excesivas que sin embargo me componen muy íntimamente y me hacen ser quien soy. Y que buscan salir hacia afuera, de determinado modo muy particular y singular, y en ese salir hacia afuera de este modo singular y particular, van a llevarme a un entrelazamiento social. Vamos a hablar un poquito de los tránsitos de esta semana. Empecemos por Júpiter, que empieza a retrogradar en estos días y seguirá retrógrado hasta comienzos de febrero. Hoy, el día que sale este podcast, el día que lo estoy grabando, empieza la retrogradación de Júpiter. El 11 es este fenómeno que expliqué durante el corazón de este podcast, que es que Plutón estaciona al final de Capricornio, vuelve a avanzar directo y ya entra definitivamente en Acuario. El 12 de octubre Júpiter hace un aspecto menor con Quirón, un sextil, que va a permitirnos encontrarle un poco más de sentido a nuestras heridas más profundas. El 13 de octubre el Sol entra en oposición con Quirón, sumándose al aspecto que está haciendo Júpiter y trayendo mucha conciencia sobre ese sentido y sobre esa herida. Al mismo tiempo, Marte hace una cuadratura con Quirón, entonces algo de esta herida va a estar muy activa en estos días. Pueden activarse también heridas a nivel social, a nivel histórico, a nivel político, estos resentimientos históricos de diferentes pueblos. Justo es en relación al 12 de octubre, que también marca una época muy fuerte para toda América Latina y para España, ¿no? La marca del colonialismo.
Y por otra parte, el mismo 13 de octubre, Mercurio va a ser una que está en Libra, al final de Libra, hace una cuadratura con Plutón e ingresa en Escorpio durante el mismo día. Algo de este tránsito trae una conciencia muy fuerte y la capacidad de poner en palabras cosas que están en lo profundo de nuestro inconsciente y abre toda una época en la que podremos nombrar cosas de nuestro inconsciente profundo. Esto, dialogando con lo que decía antes de la herida quironiana, puede ser un momento muy interesante para trabajar terapéuticamente con distintas técnicas, con la técnica que a ustedes les resuene más, con las diferentes cosas que están desordenadas en su mundo emocional y poder nombrar de algún modo algo de lo que les duele, les incomoda y les perturba. Es un proceso muy liberador siempre nombrar la herida, nombrar el dolor, nombrar lo que nos pasa en nuestro mundo interior trae una gran potencia de liberación. Y después, entre el 14 y el 15, Venus va a hacer una oposición con Urano y un trígono con Neptuno. Venus va a estar en contacto con los planetas transpersonales, porque también, aunque no sea el tránsito exacto, que falten unos días, Venus ya está en un aspecto con Plutón. Hace oposición con Urano, trígono con Neptuno y cuadratura con Plutón. Entonces está en relación con estos tres transpersonales. ¿Por qué? Y porque Venus está llegando al final de Escorpio, está por entrar en Sagitario. Entonces recordemos, todos los planetas que llegan al final de un signo y están en el comienzo del siguiente, van a estar en aspecto con los tres transpersonales que están en estos lugares cada uno de sus respectivos signos. Esto nos va a traer una transformación muy profunda. Por un lado, de nuestras vinculaciones, de nuestros vínculos, que esto se liga con lo que viene pasando con el nodo sur y el nodo norte, y por el otro lado, de la relación con la materialidad, con lo concreto. Esto en particular porque Venus, que está en Escorpio, está en oposición con Urano, que está en Tauro. Entonces la cuestión de lo material se vuelve muy significativa y muy fuerte. Piensen que Tauro es un signo regido por Venus. Entonces hay toda una transformación en nuestra relación con la materia, con lo económico, con la sustancia y con la valoración de lo personal. Pero al mismo tiempo también que se transforman los temas de Venus, vínculos, materialidad, sustanciación, también hay algo de darle una sustancia concreta a todas las transformaciones que vienen produciendo los transpersonales en su cambio de signo. Entonces puede que durante esta época, estos días, veamos algunas cosas más concretizadas, más llevadas a la sustancia de las grandes transformaciones que vienen produciendo los transpersonales, tanto a nivel individual como a nivel social, colectivo, político. Gracias por su sintonía. Un placer estar de nuevo esta semana con ustedes. Esta semana se me complicó, salió un poco más tarde, pero no lo pude grabar ayer martes y lo estoy grabando hoy miércoles. Les agradezco los comentarios, hacen que crezca esta publicación y también que tengamos una interacción, que charlemos, que nos encontremos, tener un feedback que les gustó o que no les gustó. Así que gracias por comentar, gracias por compartir, por poner me gusta, por suscribirse. Yo soy Sebastián Bru. Este fue el 29º kit astrológico para sobrevivir al apocalipsis. Pueden seguirnos en nuestras redes, @sebabru.astro, en Instagram, sebabru en Facebook, Espacio Interior Astrología también está en Facebook, en Instagram. Pueden ir a nuestra página, sebabru.com, pueden seguirnos en Spotify, en YouTube, estamos por todos lados. Hasta la próxima.